Hola, buenas tardes. Profe Sandra, ¿me podrías confirmar si escuchas? Sí, señora, acá estamos escuchando. Listo, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por su puntualidad y por hacer partícipe de estos webinars o estos encuentros que de Bienestar programamos para ustedes, considerando la importancia de la temática y esperamos que estos contenidos, los tips que se socializan aquí puedan ser de utilidad para su vida diaria y para los diferentes escenarios en donde ustedes participan, como es el trabajo, la familia, la educación, en sus relaciones personales y no menos importantes, la relación consigo mismo. Entonces el día de hoy nos acompaña la profe Sandra, que participa en el proyecto, es psicóloga especialista y magíster o maestrante. El día de hoy nos va a hablar sobre los trastornos mentales. Los trastornos mentales se pueden tratar una mirada más allá. Entonces, sin más preámbulo, profe, te doy la bienvenida y el escenario es tuyo. Ok, muchas gracias. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Dedito arriba, ustedes saben que pueden poner los emojis, dedito arriba, dedito al medio, dedito esto, Listo, profe, perfecto. escuchamos. Muchas gracias. Quisiera que rápidamente, gracias Alejandro, pudieran entrar a esta página. Se los copio aquí. ¿Y para ustedes qué es salud mental? ¿Qué podemos decir de qué es salud mental? Gracias, señores. Acá se me desmayó. Listo, entonces vamos a mirar qué es eso de la salud mental. ¿Mm? Les va a salir una paginita como esta. Pues sí, arrancazo, ¿qué me dicen ustedes que es salud mental? ¿Creen ustedes que es salud mental? ¿Mm? Quisiera verlos ahí. Ustedes pueden escribir ahí. Dos palabritas, lo primero que llegue. ¿Qué es para ustedes salud mental? Lo primero que les llegue a través de ese link que les acabo de enviar. Autocuidado, muy bien. Amor propio, ok. Mm, estar de acuerdo, inteligencia, complejos, tener claridad a la hora, tranquilidad, amor propio, reconocer cómo me siento, estar cuerdo, me imagino, ¿sí? Estar loco, prácticamente, muy bien. Inteligencia. Eric, no sé qué quisiste decir con Eric. Me imagino que fue el que puso el nombre. Reconocer cómo me siento, reconocer mi entorno, autoconocimiento, qué espectacular esa palabra que está ahí. Muy bien. Tranquilidad, reconocer lo que pienso. Todo lo que han dicho tiene que ver con salud mental. Pero vamos a ver un poquito más allá de esto, a ver que salieron otras palabras. A ver, mm, saber cómo actuar, saber cómo actuar, mm, reconocer lo que pienso. Salud es bienestar, muy bien, perfecto, estar de acuerdo. Responsabilidad del yo, ok, reconocer mi entorno, muy bien. Saber cómo actuar, reconocer lo que pienso, inteligencia, autoconocimiento, parece que es nuestra palabra clave aquí en lo que nos tenemos aquí todos. Vale, muy bien. Para poder hablar de todo lo que son esos trastornos mentales, pues tenemos que hablar de algo muy básico, ¿cierto? Que es salud. Y vamos a hablar un poquito del concepto de salud, el concepto de salud mental según la ley 1616 de 2003. Imagine que en Colombia está regulada lo que es salud mental, orígenes, detección, algunas reacciones y algo pues que vamos a llevar con referente a la charla.
Según la Organización Mundial de la Salud, que es como nuestro ente rector en todo lo que tenemos de lo que es salud, nos dice que la salud como tal, la primera parte, salud, se define como ese estado de bienestar completo, o sea, que estoy completo. Físico, no me duele nada, no me detecto nada, no tengo ninguna enfermedad, ausencia de enfermedad, mental y social. Y ahí en lo mental, entonces habla de todo lo que es lo psicológico. Y no solamente es la ausencia o la afectación de una enfermedad. Porque generalmente cuando uno dice, ¿cómo está tu salud? Uno dice, no tuve gripa, no me duele la cabeza, no me duele el cuerpo. O al contrario, ¿cómo está la salud? Y nos dice, uy, no, tengo un dolor de espalda terrible hace una semana. Y siempre, generalmente, pues estamos enfocándonos en la parte física, pero no nos estamos enfocando en la parte mental y social. Y es importante porque esto es toda una triada. Usted es un ser completo. Usted no solamente es su cuerpo, usted es solamente usted también es lo que a usted lo rodea, ¿sí? Su espacio, su contexto y cómo se ha evolucionado. Y depende de esas tres, usted va a ser vulnerable o no a tener una enfermedad. Según nuestra ley 1616-2003 nos dice que la salud mental es un estado dinámico, es algo que no se queda quieto, que siempre está en evolución, que se expresa en la vida cotidiana a través de qué? El comportamiento, de cómo yo actúo, cómo me comporto, ¿cierto? Y cómo me relaciono, de manera que me permite estar con los otros sujetos, ¿cierto? Tanto como usted mismo, como con los demás. Entonces, la salud mental es algo colectivo, es algo que se genera esos recursos emocionales, esos pensamientos, ¿sí? Esa estructura, esa parte cognitiva y la parte, pues obviamente, mental. ¿Para qué? Pues para vivir la vida. ¿Cómo usted frente la vida? De una manera cotidiana, ¿sí? De las cosas más sencillas, entonces podemos tener que hay muchos trastornos, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo tiene que ver con conductas comportamentales, con la limpieza, que todo tiene que estar supremamente limpio, desinfectado, y ahorita la pandemia eso nos subió ese patrón comportamental, pero vamos a ver qué momento puede ser un trastorno, una enfermedad, y obviamente cuál puede ser un momento de crisis. La pandemia desafortunadamente nos exacerbó algo que estaba ahí, que era lo que estaba ahí como a fuego lento y que las personas que teníamos vulnerabilidades o que todas las personas que tenemos vulnerables, pues pudiéramos manifestar estos patrones comportamientos o estas ideas, estuviendo ahí rumiantes todo el tiempo, evolucionando así un trastorno. Entonces, obviamente, todo lo que nos tiene que ver con la vida cotidiana, las relaciones significativas, cómo usted se trata con el otro, de qué manera, ¿sí? Cuando tenemos una, no sé si ustedes han tenido unas personas cuando es una relación tóxica, entonces se vuelven celotípicas, entonces te llama, te escribe, pero ¿dónde estás? Tengo que hacerte una llamada, me dices que estás en la oficina, no me contestas. Ya hay un patrón comportamental, pero hay una idea más allá. Si yo no estoy ahí, él está con otro, está con otro. ¿Mm? Entonces, ahí es cuando pasamos a manejar las relaciones significativas. Esta definición, según esa, la ley 1616, pues tiene los dos componentes, como lo venía diciendo. La forma como nos comportamos y nos relacionamos con las personas y el entorno, como yo leo el entorno, y obviamente la construcción social, lo que hay. Si nosotros podemos ver que todas las personas somos, podríamos ser sociópatas, ¿no? Ahí dependiendo la cultura. Hay una cultura que también nos enmarca qué es normalidad y qué viene a ser anormalidad, ¿sí? Ustedes no sé si han visto un programa en Discovery que es Viviendo al Desnudo. Para ellos es normal estar desnudo. Pero yo pregunto, ¿salir a la calle en Bogotá o en sus ciudades es normal? ¿Quién me dice? ¿Sí o no? ¿Es normal salir en Colombia desnudo? No, No, ¿cierto? No, profe, a menos que estemos en el Tayrona, algo así. Estamos en el Tayrona, en una playa, dice Juliano, ya quisiera, pero no. ¿Sí? Entonces, no, y si alguien saliera a la calle desnudo, ¿cómo lo llamamos?
¿Qué es lo que primero se nos viene a la cabeza? ¿Cómo pensamos que está Loco. loco? Si no está loco, ¿cómo se va a salir desnudo, cierto? Entonces, obviamente tiene que ver con ese contexto social. Pero si nos vamos a una playa nudista, ¿sí? De pronto para allá, para México, y pues salir desnudo, usted no le va a decir, está loco, ¿no? Es lo normal estar desnudo en esa playa. Entonces, ahí es donde también se nos marca un poco en el contexto, que es la normalidad para nosotros. Y eso pues obviamente lo tenemos que ver durante el desarrollo de nuestra sociedad, que es normal para ustedes y que no es normal. Y ahí es donde entramos con nuestra parte de salud mental y es muy importante. ¿Sí? Las estadísticas y las alarmas, hace poco fue el Día de la Salud Mental, estamos alarmantes, disparados, porque nosotros somos seres sociales, somos seres de relaciones. Y prácticamente lo que nos maneja la conducta son esas normas sociales o comportamentales que vienen a dar. Y si no están, nos encerraron, usted tiene que estar solo, empezarán a alterarse todo ese tema de esas patologías. Pero ¿cómo se detecta? Porque es que a veces uno dice, ay, no, es que tengo una depre terrible, amiga, amiga. ¿Cómo es que estoy ya? Amiga, tengo una depre. Y hoy está en un estado deprimido totalmente Bogotá porque ahorita acabo de ver la ventana y está el cielo gris. Entonces se nos convirtió una molestia. Tengo una ansiedad terrible, mañana tengo un examen y fíjense, de verdad tiene ansiedad, de verdad tiene una depresión menor, mayor, y a veces se nos está convirtiendo en una montiletilla que eso se nos está volviendo enfermedad. Lo declaramos, digámoslo así. Entonces hay que tener cuidado con eso porque un trastorno ya mental, cuando lo vemos, para poderlo diagnosticar, pues primero lo debe hacer una persona competente. ¿Quién es una persona competente? Una persona que ha estudiado, un profesional del área de la salud. Generalmente uno va a medicina general, lo remiten o a psicología, a psiquiatría, a neuropsicología o al neuropsicólogo. ¿Por qué? Porque se quiere hacer el neuropsicólogo. Es porque hay cosas que vamos a tener desde sus orígenes. El diagnóstico, pues tiene que ver con varias cosas. La duración del comportamiento, la intensidad del mismo, la coexistencia en su estado relacional y su alteración en sus funciones. Entonces son 4 criterios en los cuales tenemos. Si mi estado de duración, por ejemplo, llevo más de 3 meses llorando porque terminó una relación y era una persona que era muy importante, nos íbamos a casar y yo 6 meses ya, yo creo que terminamos y entonces empiezan, hay un patrón, 6 meses que ya terminamos y yo lo amaba muchísimo y la verdad ya no quiero ni hablar, no quiero nada, no quiero que me digan nada, no quiero socializarme, todos los hombres son terribles, son unos desgraciados, ¿sí? Y entonces empieza una intensidad porque ya empiezo a ensimismarse a esas coexistencias con otras cosas, entonces ya empezamos a tener pues eh, concepciones como la anoemia, que pues obviamente es como no me interesa lo de los demás, ¿sí? Una indefensión, como que no quiero, sé hacer las cosas, pero no las quiero o no las puedo ya realmente hacer. ¿Sí? Eh, y la alteración, la funcionalidad, ya no me gusta salir y era una persona antes sociable que salía, compartía, salía a cenas, tenía amigos, ya no le habla a nadie, me escriben por WhatsApp, no me interesa, no entro a redes. Entonces todo mi patrón comportamental se me fue. Por una situación, terminé con mi novio, ¿cierto? Entonces, obviamente tenemos que mirar qué pensamientos, cómo percibo yo después la gente, los sentimientos de tristeza, los comportamientos, las relaciones empiezan a verse un poquito allí afectadas. Orígenes, tenemos 3 orígenes para poder ser vulnerables. Entonces, ay, todo el mundo después de una tusa vamos a tener depresión. No, hay una vulnerabilidad. Los seres humanos tenemos unas vulnerabilidades. Puede ser de carácter biológico, puede ser de carácter psicológico o puede ser de carácter sexual o contextual.
¿Y por qué una vulnerabilidad? O sea, que nos podemos hacer, se nos puede exacerbar en un momento determinado. Viene la crisis, viene el momento, me cortó, me echó, no va más esta relación. Pero resulta que yo tenía biológicamente, no estoy segregando mucha dopamina a nivel cerebral, ¿cierto? Y eso repercute a que estos patrones, este comportamiento, estos pensamientos y lo que yo siento, porque ya me siento, me voy bajando el estado de ánimo y otro tipo de cosas, entonces biológicamente tengo una vulnerabilidad. También biológicamente vemos que el ADN puede ser una vulnerabilidad. Si nosotros en la familia tenemos en nuestra historia, o sea, nuestros padres, abuelos, hermanos, tíos, con enfermedades mentales, es muy posible que exista una carga genética que a usted lo pueda en un momento de crisis evolucionar o no, como la hipertensión, la diabetes. Sí, si a usted dice va al médico, usted le preguntan en antecedentes, antecedentes en su familia de cáncer, antecedentes en su familia de hipertensión, antecedentes en familias de su diabetes. ¿Por qué? Porque eso le va a decir que usted puede tener una vulnerabilidad, o sea, va a poder llegar a presentar ese tipo de patologías, ¿cierto? Lo mismo nos pasa con la enfermedad mental. Lo que pasa es que no somos tan conscientes precisamente porque la misma sociedad nos rechaza. Es la patología, usted, y además que uno no lo tiene en cuenta. Porque si yo puedo decir que yo tenía una arquitectura loca, pues no sé si le detectaron esquizofrenia, o no sé si le detectaron un trastorno obsesivo compulsivo. Ah, no, es que mi mamá sí es como toda depresiva, ¿sí? Pero tenemos que tener un diagnóstico para saber si hay una vulnerabilidad de tipo biológico. Entonces, también hay vulnerabilidad de tipo psicológico, cómo aprendemos en el contexto y cómo hemos evolucionado. Entonces, también tiene que ver con el tema de cómo modelamos, cómo generamos un patrón, ¿sí? Si a usted nos dice que cada vez que usted tiene tristeza tiene que llorar, pues yo lloro hasta con un perrito. ¿Sí? Entonces también tenemos que tener toda esa parte social, cómo nos han enseñado a enfrentar nuestras situaciones, una crisis, una mala noticia, una noticia positiva también, porque pareciera, se ganó el baloto. ¿Cómo lo enfrenta usted? No, pues enloqueció. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar ese tipo de situación. Entonces, el trastorno mental no es como estar triste el día, ay, estoy depre, ay, tengo una depre, no. Se puede estar en un estado de ánimo triste, puede tener un bajón de estado de ánimo, puede sentirse ansioso, sentimiento, no trastorno de ansiedad, sentimiento ansioso porque tengo un examen mañana, porque hay que presentar algo, porque me van a calificar, porque va a presentar una entrevista, pues claro, estoy ansioso. Y puedo presentar conductas de taticardia, ¿cierto? Sudoración, tartamudeo, ¿sí? Que me hacen tener ese momento de sentimiento que estoy allí, pero no tengo el trastorno. Recuerda, duración, intensidad, coexistencia y alteración en la funcionalidad. Si yo estoy en mi cama y me levanto con taquicardia y no sé qué voy a hacer, y el mundo se va a acabar, y ya no voy a tener, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Ay, no tengo que decir. Y pobrecitos los crisis de alimentos en La Guajira, esos niños están muriendo y yo no tengo nada que comer y todo el tiempo estoy ahí en ese pensamiento rumiante y empiezo a sudar y empiezo a tener gastritis y se me vuelve a doler la cabeza. Entonces ya empiezo, y ya no es un día, son 2 días, son una semana, son 3 semanas, son 4 semanas. Ojo, porque también tenemos un ciclo de la alteración, entonces pues podemos tener un pico de la crisis, un pico donde yo estoy perfecta, otra crisis, entonces pues vamos a tener que ese tiempo, ¿cómo se puede tener? Entonces ahí es cuando tenemos que detectar cómo estamos detectando esos patrones comportamentales, esos pensamientos, porque a veces no es que yo me comporte de una manera inadecuada, que camine un poco chueco, no, sino que empiezo con el pensamiento. Nuestro cerebro, nuestro órgano que más debemos cuidar actualmente se llama cerebro, esto que está acá. Porque de ahí se desprende que pueda usted, que sus vulnerabilidades se desarrollen o no. Entonces tenemos que cuidar esto, tenemos que cuidar nuestro cerebro, cómo pensamos, cómo estamos en eso, porque puede que yo esté en una ciudad agreste, mi contexto sea terrible, pero si yo tengo, por ejemplo, un capital psicológico muy bueno, una resiliencia, un pensamiento positivo, un autoconcepto, pues voy a poder sobrevivir, así el mundo se me esté cayendo.
Así tengamos una crisis pandémica. Así, por ejemplo, cuando tenemos trastornos de ansiedad, post-trauma, porque y alguien morirse al lado mío, eso no es fácil. Se derrumbó el edificio, se murió. Entonces tengo que tener estrés postraumático. Y eso puede desarrollar un trastorno, sí, pero puede ser solamente un momento también, ¿no? Entonces lo vamos a tener. Nosotros, ¿cómo lo podemos detectar? Con tres factores. Hacemos una triada. La triada que nos dice es cómo la persona, y ustedes tienen que pensar cómo ustedes como personas o cómo ustedes se pueden empezar a evaluar para detectar ciertas cosas. Porque lo que más hace que la enfermedad mental y el trastorno mental se desarrolle es que la sociedad nos dice pasar cosas como normales cuando no lo son. Pensamientos, cómo me relaciono con los demás, no es que a mí me gusta que me celen porque si no me celan, entonces es que no le importo, ¿seguro? Entonces es la confianza. El de crear, no, es que yo soy para imaginar cosas, es que eso a mí, ese don a mí no me lo dieron. Encontrar el significado de la vida, adaptarse al cambio, el manejo de las crisis, cómo lo estamos manejando. Y hay una triada donde me dice cómo yo veo el futuro, y las preguntas siempre en detección en consulta van a ser cómo usted ve el futuro en esos aspectos, cómo usted ve el entorno actual, cómo está viendo y cómo está detectando el entorno, y obviamente cómo se ve usted a sí mismo en el entorno y en el futuro, porque yo puedo hacer despersonalización. Yo veo un futuro negro, pero yo estoy perfecta. Yo tengo que entrar en una relación con estos tipos de acciones. Entonces, en esa triada de Beck, pues uno puede decir, bueno, hay patrones comportamentales, hay patrones cognitivos, hay patrones de relación. ¿Se acuerdan los cuatro términos para detección? Entonces, obviamente está la intensidad, la duración, pero también lo podemos tener desde allí. ¿Cierto? La intensidad, la duración, las alteraciones sociales que nos está manejando allí. En esos tres aspectos. ¿Cómo me veo a sí mismo? ¿Cómo me veo en el entorno? ¿Y cómo me veo en el futuro? Cuando tenemos esa triada podemos empezar a pensar y también tenemos dos patrones, nosotros como todo, así como todos los médicos tienen el vademecum que nosotros llamamos. Hay dos manuales con los cuales nos van a decir cuál es esa intensidad, esa duración para poder llegar a determinar y diagnosticar desde el área de la salud, el profesional de la salud, si hay antecedentes biológicos, que ya me lo puede detectar un neurólogo, ¿sí? Si hay antecedentes, un neuropsicólogo que me va a ver las dos, tanto el comportamiento como la parte biológica, un psiquiatra como un médico especialista donde me va a tratar toda la parte biológica y obviamente toda la parte comportamental, o un psicólogo del área de la salud, ¿sí? Especialista en salud, que me vaya a decir, según el CIE-10, que es el Código Internacional de Enfermedades, que es el que manejamos a nivel internacional, hay unos patrones y unos códigos que tenemos allí, o a nivel del DSM-4, que es el Manual de Salud Mental, pues obviamente, perdón, DSM-5 y vamos con el DSM-5 revisado, donde me va a decir todas esas características de cómo se define, cuáles son esas variables, cuáles son los patrones comportamentales, biológicos y de contexto que me determinan una enfermedad mental. ¿Sí? Entonces obviamente lo vamos a tener desde... ¿Cuáles son los trastornos más comunes? Trastorno depresivo, esquizofrenia, trastorno de la conducta, ansiedad, pánico, somatización. El cerebro puede somatizar, llegar a desarrollar la enfermedad sin tener un antecedente o algo que él pueda desarrollar. La mente lo es todo. Pánico, somatización, el trastorno hipocondriaco, el sentirme enfermo, el que yo tengo algo porque yo me siento y todos los exámenes le salen normales, ¿sí? El trastorno de la conducta es más o menos el depresivo y la ansiedad, ¿no? Entonces el depresivo es esos estados de tristeza prolongados que se pueden recurrir en llanto, de pronto en patrones comportamentales de pérdida de apetito o abundancia del apetito, porque puede tener los polos y todos los polos son absolutamente errados. Entonces, o me encierro mucho, o puedo tener una persona con ansiedad que me está saliendo demasiado, porque
le tiene miedo a la muerte. ¿Sí? Y entonces genera patrones, repite las cosas, están allí todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, esos trastornos nosotros tenemos que mirar como no es el estado de que yo me siento triste, no es que le tengo miedo al futuro, porque la ansiedad lo podemos definir como ese miedo irracional al futuro, porque no tengo el control del otro. Mientras la depresión puede tener estados de tristeza profunda que me impiden relacionarme o generar patrones cognitivos adecuados para la relación con la sociedad. Todo lo que es la enfermedad mental, obviamente, tenemos que empezar a detectarla desde muy temprano. ¿Cuáles son esas conductas? Una cosa es que, bueno, si tengo un evento que me la desarrolla, un evento que me está desarrollando una crisis o un estado depresivo, un estado de tristeza, pero una depresión no. Tengo un evento, una evaluación, pues tengo un estado de ansiedad, pero no tengo un trastorno de ansiedad. ¿No? Entonces, tenemos que diferenciarlo porque se nos ha vuelto muletillas. Y sí hay estudios empíricos que nos dicen que esa muletilla a veces se nos puede convertir en realidad, porque nos volvemos obsesivos con algunas cosas. ¿Sí? No sé si usted ha visto que todavía, a pesar de que ya tenemos como la pared, ¿cierto? Epidemiológica, pero usted personas que todavía salen como los astronautas, con caretas. Y no es que no tengan, eh, obviamente, precaución de los riesgos, porque sí hay que continuar con el lavado de manos, sí hay que continuar con con la mascarilla, ¿cierto? Sí hay que continuar con el alcohol, porque pues la pandemia, el virus no se ha ido, el virus no se ha ido en ningún momento. Al contrario, él está ahí, está cesante, está latente. Entonces, es parte de lo que nosotros vamos a tener que detectar. Si hay cosas de mi pasado, porque puedo aprender un trastorno por modelamiento, cosas de mi pasado como que me enseñaron, porque es que resulta que nosotros tenemos un cerebro que se ha venido desarrollando. ¿Verdad? Hay una parte reptiliana que nosotros tenemos como el cerebro chiquitico. Y en ese cerebro chiquitico manejamos todas las emociones de una manera que se llama la amígdala. Y la amígdala nos dice, ¿cierto? Cuando algo pasa, alerta, prevención, corre, salta, llore, brinque, esa se prende, se enciende. Pero cuando esa amígdala, uno dice, ella es buena, pero es bruta, pero aprende. Es bruta, pero aprende, sí. Es bruta porque todo la enciende. Hace frío, la encendió. Ay, la asustaron, la encendió. ¿Sí? Pero aprende. Aprende porque, dice, me ascendió. Cuando tenemos, digamos, trastornos o fobias, no sé si les ha pasado, que teníamos un desconocido caso donde la persona cuando pequeña eh, estaba jugando con una cucarachita, digamos. Y ella a sus 2 años, 3 años, 4 años, estaba jugando con su cucarachita, chévere con su cucarachita, y fue, póngale, ábrale las alitas y no sé qué. Cuando de pronto la mamá o el papá la ve, generalmente las mamás, ¿qué es eso? Es una cucaracha, no sé qué, tal. La aprendió, la amígdala. Y ¡pum! Botó la cucaracha. Y cada vez que veía la cucaracha, ¡ay, feo! No, no, mamá. Y empezó a desarrollarse y resulta que fue muy vulnerable y la persona ya adulta ya no solamente le tiene miedo a las cucarachas, a los bichos, a todo lo que vuela, a todo lo chiquitico, a todos los insectos, porque aprendió. Obviamente el psicólogo que esté con las competencias necesarias va a tener ciertos tratamientos, ciertos manejos que dependiendo la persona, su historicidad, porque no todas las historias, no todos los que le tienen fobia a los bichitos, a los insectos, lo aprendieron de la misma manera. Y cada persona, por eso se tiene que mirar con un profesional. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le desarrolló? ¿Dónde estuvo la crisis? ¿Dónde estuvo la acción? Para poder llegar a tratarlos. Pero sí podemos monitorear algunos patrones. Obviamente, ¿cómo hacemos nosotros los seres normales?
para evitar y cuidar lo que ustedes decían, cuidar esa etapa de salud mental, cuidar ese momento de nuestra cabeza, 10 cosas. La Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos que desarrollar habilidades para la vida, HPV, ¿cierto? Y son 10 en las cuales los que estuvieron, pues creo que aquí todos pasamos por ciclo 1, nosotros tratamos de darle esas habilidades, darles ese concepto de qué son esas habilidades para la vida, para proteger, no solamente para poder saber vivir, sino también para proteger algo tan fundamental que es su salud mental. Se ha comprobado y hay investigaciones que cuando desarrollamos estas habilidades, estas competencias en la vida, las personas así tengan vulnerabilidades biológicas van a poder controlar, minimizar o hasta eliminar cualquier patrón que tenga que ver con un trastorno de enfermedad mental. Y si no, miren en su contexto, a veces dicen, no, es que esta persona, quién sabe qué le pasó, porque se maneja, se comporta, dice, actúa, ¿sí? Personas que puedan estar en un estado, obviamente, un trastorno límite y tienen que gritar, tienen que hacerse sentir, porque cuando chiquitas pasó muchas cosas, o porque hay un antecedente biológico, ¿se acuerdan? El ADN, ¿sí? Resulta que la mamá, el papá, la tía, sí, y a veces son hereditarias si son por líneas de mujer, si están por línea de papá, pues los caballeros también. Hay indicadores ahorita en salud mental donde el índice de suicidio es mayor en hombres que en mujeres. ¿Ustedes por qué creen que eso puede pasar? ¿Por qué el índice de suicidio es mayor en hombres que en mujeres? O sea, los que se matan, ¿sí? Uno, no más. Hasta aquí llegó la hora. ¿Qué me dice? Las estadísticas nos dicen eso. Es mayor el índice de suicidio en hombres que en mujeres. ¿Por qué creen que es así? No sé, vamos a ver. Juan Carlos Rentería, que está por ahí. El fracaso. Se pueden prender sus micrófonos tranquilos. Hasta sus cámaras. Porque los hombres no expresamos las emociones tanto. Perfecto. Imagine que socialmente nos han enseñado que los hombres que No lloran, no lloran, ¿cierto? por Y uno ve a ejemplo, las y otras. mamás con el niño chiquito llorando y es, sea macho, no llore, los hombres no chillan, ¿sí o no? Sí, Y eso nos queda acá. Entonces el hombre aprende a que puedo exteriorizar algo que me causa tristeza, lo que me da rabia. ¿Sí? O si me duele, no lo puedo exteriorizar. Otro de los estudios empíricos en mujeres en el desarrollo de cáncer de mama y cuello uterino tiene que ver con eso, porque no pueden evolucionar sus estados emocionales. Se callan y todo lo que callamos nos enferma. Una amiga que dice, ay, yo sí lo digo porque yo de cáncer no me quiero morir. ¿Sí? Entonces hay cosas que, pero tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a tomar una decisión, tenemos que aprender a detectar cuando hay algo que no me funciona, ¿sí? Y no tomar actitudes, porque eso usted lo va rumiando y lo va siguiendo rumiando allí de una manera que lo va a poder tener. No va a poder en un momento, se le convierte en una bola de nieve y esa bola de nieve empieza haciendo rumiando porque el pensamiento suicida llega aquí. Pues es que si nadie me entiende, yo todo lo tengo que hacer solo. Más bruta, mi vida no vale nada. Entonces va incrementando el pensamiento, ¿no? Yo no le hago falta a nadie. ¿Para qué vivir? Y si me muriera, ¿él me lloraría? Nadie me llora. Y entonces tiene un contexto donde le está diciendo, ay, no, usted no. Ay, ¿dónde está? No, ay, pues estabas aquí. ¿Sí? Soy invisible. Y entonces empiezan a tener patrones comportamentales pero nadie los detecta porque la persona es buena, entrega sus informes, trabaja o estudia. ¿Se acuerdan del muchacho que se suicidó en la Javeriana? ¿Fue? Ay, estuvieron de moda los suicidios universitarios. Eh,
Y el otro muchacho que se suicidó en el centro comercial, Gran Estación, si mal no me equivoco, ¿sí se acuerda? Sí. Un estudiante universitario con excelentes notas, aparentemente un hijo ideal, pero tenía un proceso interno que él no había podido dar. Que la verdad que todavía no sabemos cuáles son los motivos, cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a suicidarse, pero él sabía que se iba a suicidar. Tanto así que su suicidio no lo hace de frente, lo hace caída libre hacia atrás, para no tener momento de reacción. Muchas hipótesis se generan alrededor de eso, y eso nos empieza a tener alarma. La enfermedad mental no es que no estuviera vigente, no es que esté de moda, ha estado ahí, pero empezamos a detectarla mayor y tenemos mayor sensibilidad en cuanto a esos patrones. Entonces, obviamente estas habilidades para la vida, ¿se acuerdan? Cuando yo se los hablaba de pronto en ciclo 1. Entonces, la habilidad para la vida son esas aquellas aptitudes necesarias para tener comportamientos, salud mental, comportamientos, todo nos está generando comportamiento. Pero acá nos está diciendo, no es cualquier comportamiento, no es andar así, ¿no? Porque ando, porque aquí, no, sino esos comportamientos positivos que permiten enfrentar, recuerda que la definición de salud, las exigencias y los retos de la vida diaria. ¿Recuerdan la definición de salud mental? Que eran esos patrones, comportamientos que nos ayudan, esas relaciones, manejo de relaciones interpersonales y el contexto social para poder mirar la vida y enfrentar las cosas cotidianas de la vida, trabajar, tener una familia o vivir solo, ¿sí? Y en el trabajo, por más que yo tenga una personalidad muy individualista, llamémoslo así, obviamente muy directa, muy melancólica en algunos momentos, tengo que relacionarme con el otro, que debo tener un jefe. Y esa parte, pues obviamente la dividimos, esas habilidades para la vida, en tres cosas: cognitivo, emocionales y sociales, que nos hacen obviamente tener una mejor calidad de vida, por salud y estar bien. Bienestar, cognitivas, emocionales y sociales. Cuando hablamos de las cognitivas, pues hablamos de todo lo que pasa en nuestra mente. Cuando hablamos, perdón, de las emocionales, hablamos de todas esas emociones, sentimientos que manejamos, y las sociales, lo que tienen que ver. Así de sencillo. Y esas 10 habilidades que tenemos son manejo de problemas y solución de conflictos. Y yo les decía, en ese momento era como, hay que enfrentar, porque nos han enseñado que si usted tiene un problema, yo huyo. Si yo tengo un problema, yo no puedo decírselo a la otra persona. Mejor me quedo callado. Y ese es mi manejo de solución de conflicto. Me traslado de ciudad, empaco mi maleta, renuncio, porque no me agrada la manera de nuestro jefe, porque no puedo hablarle. Entonces, ¿cómo estamos ese manejo de solución de conflictos? Un pensamiento, esto ya es de la parte cognitiva, el manejo de problemas es relacional. El pensamiento creativo tiene que ver con cómo yo flexibilizo mi pensamiento, cómo puedo entrar a soñar, a pensar, y eso en terapias es muy evolucionado porque es uno de los factores protectores del pensamiento creativo, de soñar, de planear, el pensamiento crítico. Y crítico no que es el pensamiento de criticar, ay no, es que usted me dijo, usted me levantó las cejas, que usted no me respondió. No, pensamiento crítico tiene que ver con analizar, con llegar a un pensamiento argumentativo, de llegar a fundamentar de una manera adecuada para poder, ¿qué? Tomar decisiones, manejar los problemas y manejar las emociones. El manejo de las emociones tiene que ver con todo lo que es el sentimiento, lo que llamamos inteligencia emocional. Primero reconocer, porque el mayor error es, no sé, tengo algo, siento un vacío, algo me pasa, yo siento algo, pero no sé, estoy triste, feliz, alegre, tengo ira, no, ni siquiera identificamos, tengo algo, no sé qué tiene. Y la pregunta muchas veces del profesional es, cuéntame qué tienes, qué sientes. Y no lo identificamos. Entonces, la primera parte nos va a tocar ayudarle a identificar qué es lo que tiene. El manejo de las tensiones y del estrés, esos estímulos, esas acciones, esos eventos y ese contexto que me va a tener que tener como el estrés.
estrés. ¿Qué me está llevando a estrés? Hay un estrés positivo, que es el estrés, algo que me ayuda o me motiva a generar la tarea. Pero hay otro que está allí que me puede llegar a enfermar, porque el estrés también es una enfermedad mental, ¿sí? Que no se llega dentro de un patrón biológico porque nos empieza a desarrollar problemas en el colon, migrañas, úlceras, tensiones musculares. Puede llegar a manejarnos conductas como consumo de sustancias psicoactivas. Entonces subo el tinto, subo el alcohol, subo sustancias psicoactivas pues no, ilegales. Ay, me quedo repetir esto. ¿No? Y la primera, que se acuerdan algunos era el autoconocimiento, ¿cierto? Que creo que lo vemos aquí. El autoconocimiento, el autoconocimiento, la empatía, el poder pensar en el otro, salirme de la estructura, la empatía, establecer vínculos con los demás, esa comunicación asertiva, decirlo, hablarlo, pero saberlo decir, saberlo comunicar, no solamente con mi voz, sino con mi patrón comportamental, ¿sí? Esas relaciones sanas, cómo me relaciono con el otro, cómo lo identifico cuando hay una relación tóxica, que no me funciona, que me está enfermando, porque hay personas que nos enferman. Es mejor cortar con esas relaciones, pero hay que cortar de manera importante. Tomar decisiones, saber decir no. En algún momento nos dijeron que para usted ser buena persona tiene que decir a todos sí y no, o tiene que estar como estrellita y no. Tiene que saber en qué momento sí, en qué momento no poderse comprometer. El no es una respuesta, es una palabra, está en el diccionario, sí existe, pero pareciera que en algún momento nosotros lo olvidamos. Entonces, y el autoconocimiento, saber quiénes somos en la vida, que somos importantes para todos. Y estos 3 y estos 10 habilidades que nos enseñan desde la organización parecieran lógicos, pero no. En consulta uno tiene que aprender, ¿sí? Enseñarle al paciente en algún momento a cómo comunicarse bien, a cómo tener una manejo, una detección de relaciones sales, autoconocerse porque no se saben conocer. Entonces, eso es parte de lo que nosotros hacemos. No sé si hay dudas, preguntas con referente a la charla el día de hoy. Quisiera saber si hay dudas, preguntas. Voy a tenerla esto y poderlos. Dudas, preguntas, interrogantes, anotaciones. Si alguien quiere participar, puede abrir su micrófono. Sí, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que le podamos apoyar. Ahora, si usted detecta algún tipo de patrón comportamental que no se ajuste, levante la mano, pidan ayuda. Ir al psicólogo no es malo, ¿sí? Lo digo con toda la experiencia del caso. Mi papá cada vez que le digo que tenemos que ir a un psiquiatra o a un psicólogo me dice, yo no estoy loco, no es estar loco, es poder prevenir una detección temprana de un Alzheimer, una demencia senil, para que él tenga una mejor salud y calidad de vida en su vejez. Entonces es una invitación importante. Si algo tenemos, algo detectamos, algo que no podamos pasar de nuestro estado emocional y que ya por el tiempo, la duración, que yo digo, yo ya no soy la persona que era antes, yo antes era más sociable, yo ya era esto, ya no tengo esto. Levante la mano, ir a un psicólogo siempre es una buena opción. Recordemos que estamos para eso, para poder ayudar y mejorar la calidad de vida de todos ustedes. Entonces, pues no siendo más, si no hay dudas, si no hay preguntas, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Espero que tuvieran mucha información, que es importante, tener información en las cuales cómo poder detectar, porque el mayor error de la salud mental es la ignorancia de que es una enfermedad, que hay enfermedades mentales y que se pueden detectar a tiempo y que se pueden mejorar y hasta curar. ¿Listo? Entonces, no siendo más, no sé, Lili, Lili, Angélica, Laura, si hay alguna otra acción o si el público tiene alguna otra pregunta. Vale. Pues no, nada. Al parecer no tenemos más dudas, nos quedó súper claro el tema de hoy. Eh, un
gran abrazo, un agradecimiento enorme a nuestra especialista el día de hoy. Gracias, profe Sandra, por estarnos acompañando, por darnos estos tips, por eh, permitirnos conocer un poquito más de estos temas tan importantes para todos nosotros. A todos, a todos los asistentes el día de hoy, muchísimas gracias por estar acá. Espero que les haya gustado, que les haya servido y así cerramos el día de hoy nuestro encuentro de bienestar. Que tengan todos una feliz tarde. Hasta luego. Recuerden echarle ganas a lo último. Estamos finalizando, ¿sí? Ciclos, entonces pongámosle fuerte a esta última vuelta al sol. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Feliz tarde. Vamos a darle cierre al webinar. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes.